Hola, bienvenido a Más Arquitectura. En este video continuaremos con la segunda parte de nuestra serie de plugins de SketchUp para que puedas optimizar tu flujo de trabajo y automatizar tus procesos. Si aún no has visto la parte 1, no te la pierdas, te la dejaré por acá. En este video exploraremos importantes herramientas, como por ejemplo, una que te permitirá hacer cortes a tu modelo 3D para que los puedas ensamblar, ya sea para tus maquetas, tus análisis de datos, fabricación digital o también, ¿por qué no?, impresión 3D. Efectuar rugosidades tanto en planos como en volumetrías, escaleras y rampas, entre otros. Pero antes no olvides comentar qué tal te pareció el video, qué plugin utilizarías más o qué otro quisieras aprender. Y sobre todo, darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas contenido de SketchUp. Así que, ¡vamos allá! Hola, en esta lección veremos el plugin cortador de rebanadas y este nos va a permitir crear planos cerrados de cualquier tipo de geometría, en especial para la impresión 3D de objetos ensamblables. Pero antes, como requisito para utilizar este plugin es que la geometría se encuentre como grupo sólido. Entonces vamos a seleccionar. En información de la entidad nos dice 206 entidades. Vamos a dar clic derecho y crear un grupo, de tal manera que nos salga aquí grupo sólido. Listo, ahora activemos la herramienta. Nos vamos a ir a la opción de ver, barra de herramientas y buscamos cortador de rebanadas. Cerrar. Esta herramienta se compone de 4 a su vez. El primero en donde vamos a generar todos los cortes, el segundo para editar las dimensiones o márgenes del ensamblado. La tercera herramienta nos va a permitir generar una lista con todas las piezas del despiece y la última opción nos va a permitir exportar los planos en formato de imagen o de XF. Iniciemos entonces. Para ir probando cada parámetro de la primera herramienta, copiemos M, Control por 10, Enter. Listo. Ahora sí, vamos a seleccionar la primera, damos clic, acá se nos va a activar un cuadrito con algunos parámetros. El primero nos indican los ejes. Este nos va a permitir direccionar los cortes. Dejémosle en Z. El espaciado, por su parte, nos va a permitir marcar las distancias que tomarán los cortes de cara a cara de un plano. El grosor se refiere en cambio al espesor de cada pieza. Por ejemplo, dejemos en eje Z, espaciado, supongamos de 10, 0.10 y para el grosor de un 4. Demos clic en aceptar. Listo. Entonces aquí vamos a ir viendo y probando. Activemos la cota. Ahí está el espesor de 4 y el distanciamiento se refería a la distancia entre caras de los planos. Ahí está. Está correcto. Ahora hagamos lo mismo, pero en otro eje para ver cómo responde la imagen. Seleccionamos hasta que nos aparezca grupo sólido. Clic en cortador de rebanadas y esta vez, digamos, le va a hacer en el espaciado al eje y en aceptar. Listo. Ahí está, ¿verdad? Pero también, ¿qué podemos hacer? Seleccionamos hasta que nos aparezca el grupo sólido, activamos y queremos a los dos ejes, a aceptar. Luego nos aparece aquí el eje de las Y y su configuración, también de 10 y 4. Aceptar. Esperamos. Listo. Ahí está nuestro ejemplo. Sigamos viendo qué podemos hacer con los ejes. Si se quisiera hacer, en cambio, un corte con ángulo, nos vamos a la opción de eje A. Clic en aceptar. Un ángulo de 30 grados está bien. Aceptar. Listo. ¿De acuerdo? Si queremos hacer planos en forma circular, en cambio, por su parte, seleccionamos al grupo sólido. Nos vamos a esta herramienta y el eje lo cambiamos por R. A aceptar. El número, unos 50
Aceptar. Listo. Entonces aquí lo que se puede apreciar que el plano inicial está justamente a 180 grados y los demás planos irán tomando un ángulo. Va a depender de la dimensión de las piezas. Y el de acá, en cambio, se correspondía de manera alineada. Esa es la diferencia del uno con el otro. Continuemos. Ya hemos visto las tres primeras opciones de los ejes, el espaciado y el grosor. Seleccionar nuevamente. Ahora nos toca ver en insertar inicio e insertar final. Coloquemos al eje y según podemos decir que insertar inicio es que desde arriba va a tomar la medida, supongamos de 2 metros. ¿Ya? Le vamos a dar clic el espaciado en 10, 4, 2. Listo, a aceptar. ¿Ya? Ahí está. Desde arriba. Ahora vamos con el otro. Seleccionemos y le indicamos, a ver, que sea el inicio de 1 metro y el final también de 1 metro. Entonces esto va a depender del eje, ¿correcto? Vamos a dar clic en aceptar. Listo. 1 metro de inicio y 1 metro fin. ¿Qué pasa, no? En el otro eje. A ver, revisemos. Seleccionamos, le indicamos que sea en cambio al eje de las X. 1 metro, 1 metro. Aceptar. ¿Sí ven? Ahí está. Si quisiera al eje de las Y, seleccionamos. Vamos acá. Eje de las Y. 1 metro, 1 metro. Listo, ahí está. 1 metro y 1 metro. De inicio y fin. Sigamos probando. A ver, seleccionamos el grupo sólido, cambiemos nuevamente al eje Z, dejemos el inicio y el fin en 0, queremos la geometría completa y centralización. En cambio, refiere a dónde va a iniciar los cortes. Si la centralización está en rebanada, va a tomar desde el centro los cortes, y si se encuentra en brecha lo tomará desde un lateral. Dejémosle en rebanada. Añadir referencias, indiquémosle que sí. La altura del texto de estas referencias, es decir, la numeración de las piezas, coloquemos en un 0.3 para que se visualice y demos clic en aceptar. Ahí están las referencias, el texto. ¿Listo? Vamos a copiar este otro. Lo seleccionamos, nos vamos a la primera herramienta y aquí la opción de aplanar nos va a permitir crear los planos en orden de impresión. Digámosle que sí, a aceptar. Ya, ahí está, correcto. Y listo, ya hemos terminado con la primera herramienta. La segunda, ¿para qué nos sirve? A ver, borremos estos para que no irrumpa con el entendimiento. A ver, seleccionamos la primera opción en X y Y, a aceptar. Listo, a aceptar. Listo. Entonces ya se creó aquí todo mi despiece, tanto en el eje de las X y de las Y. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a seleccionar entrando al grupo, supongamos estas, comando M para mover. Si yo me acerco a las piezas, lo que se ha generado aquí es que cada elemento creará un margen de ensamblaje. ¿Sí? Igual aquí podemos ver. Para las uniones. Entonces, en el caso de necesitar editar ese margen, utilizamos la siguiente herramienta. Seleccionaríamos el grupo. Luego iríamos a la opción y acá podremos editar la tolerancia y el sobrecorte. Cerremos. Para crear en cambio una lista detallada de todo mi despiece, seleccionamos, nos vamos a ir a la tercera opción y listo, ahí se encuentra el despiece de mi geometría. Y por último, si queremos exportar los planos, tan solo los seleccionamos y nos vamos a la última opción. Nos indica, ¿quiere exportar estas rebanadas como archivos de imagen PNG? Le indicamos que sí.
se va a cargar en esta extensión a aceptar. Esperamos, esto va a depender del número de piezas. Y luego nos va a salir si queremos exportar estas rebanadas como archivos de XF. Le voy a indicar que no para este caso. Y obtendrán una carpeta en su escritorio con todos los despieces, de esta forma. Y listo, de esta manera hemos aprendido a crear planos de impresión y corte. Hola, en esta lección veremos a cómo generar superficies rugosas de cualquier plano o volumen a través del plugin Erode. Pero algo a tener muy en cuenta aquí es que la rugosidad va a depender de las dimensiones de la retícula que comprende mi plano. Veamos cómo responde la herramienta o cómo se comporta ante un volumen sin retícula. Vamos a seleccionar, luego ir a la opción de extensiones, herramienta Erode. Acá se nos va a activar un cuadrito con la interacción de la rugosidad, los puntos geométricos y mover contornos. Vamos a dejar tal cual como trae por defecto el software. Le vamos a dar clic en aceptar. ¿Qué ha pasado? Que no es tan evidente, ¿no? No es tan evidente la rugosidad porque no tenía esta cuadrícula o malla. Veamos con el siguiente caso. A ver, vamos a seleccionar todo. Nos vamos a ir a la opción de extensiones y Erode. Dejémosle de igual forma tal cual y cliquen a aceptar. ¿Ya? Ahí podemos ver cómo se ha expresado o se ha marcado la rugosidad en la cara de la retícula. ¿Sí ven? En las demás caras, en donde teníamos un solo plano, no es tan evidente. Ahora, ¿qué pasa si es que queremos tan solo de una cara y no toda la volumetría? Vamos a seleccionar las caras que conforman esta retícula de mi plano. Y lo siguiente que debemos hacer es crear un grupo. Clic derecho, crear un grupo. Ingresamos al grupo. Nos vamos a ir a la opción de extensiones y Erode, pero esta vez vamos a modificar. En la interacción de la rugosidad se puede marcar valores entre 1 a 5, es lo aconsejable. No superar estos valores para que no pese el volumen y se nos sea difícil su manipulación, ¿correcto? Entonces dejémosle en 3. En los puntos, que va a depender, ¿no es cierto? O lo que representa esto son la escala que sobresale de la irregularidad. Dejémosle como 1. Y en contornos, es recomendable que no lo movamos para no distorsionar los laterales de la retícula. Dicho esto, le vamos a dar clic en aceptar y esperamos unos segunditos. Listo, ahí está. Tan solo generado en dicha cara. Esta herramienta también es aplicable a elementos curvos, cilindros, esferas, etc. Seleccionamos todo el volumen, nos vamos a ir a la opción de extensiones y Erode, marquemos como 3, 1 y no, a aceptar. Esperamos unos segunditos y listo. Ahí está el resultado. Ahora, si es que quiero marcar tan solo una cara, ya sabemos que debemos seleccionar y deseleccionar aquellos que no me sirven.
Luego clic derecho, crear grupo. Ingresamos a la cara del grupo. Nos vamos a la opción de extensiones, herramienta Erode. Cambiémosle nuevamente 3, 1 y aceptar. Listo. Entonces de esta manera hemos aprendido a generar rugosidades tanto en volúmenes como caras. Hola, en esta lección veremos a cómo generar escaleras y rampas de manera sencilla a través del plugin Stair. Activemos entonces las herramientas. Nos vamos a ir a la opción de ver, barra de herramientas, S4U, Stair, cerramos. Acá algo muy importante a destacar es que los escalones deben ser generados en bucles cerrados y todo el plano, seleccionemos, clic derecho, invertir caras. Igual acá para hacer las rampas, clic derecho, invertir caras. ¿Ya? Seleccionamos y vamos a dar clic en la primera opción de hacer escaleras. ¿Listo? Acá ya se puede observar la silueta de mi escalera con sus respectivos puntos, ¿no es cierto?, de elevación. Vamos a darle clic derecho en la escalera y nos encontramos con algunos estilos de las mismas. También tenemos estilos de rampa. Si queremos invertir la dirección de las escaleras, invertir también o cambiar la dirección, pero de cada escalón. Y por último, la configuración de la escalera o de la rampa, de ser el caso. Vamos a seleccionar la primera opción, la simple, y para que se guarden los cambios, demos Enter. Ahí está. Control Z para ir probando otras formas. Primera opción, clic derecho, Slab. Enter. Muy bien, tiene este otro tipo de acabado. Control Z. Primera opción de generar escalera, clic derecho, zigzag, Enter. Y así sucesivamente, de acuerdo a las preferencias en su proyecto. Control Z. Sigamos viendo. Damos clic en la primera opción, clic derecho. Dejemos en este caso en Slab, clic derecho. Y revisemos los parámetros de la configuración. Acá nos indica cuál va a ser la contrahuella. Por defecto se marca en 0.15, por norma, de acuerdo a la localidad, en mi caso 0.18. La siguiente opción se refiere al espesor de la escalera. Dejémosle en 0.10. Voy a cambiarle a 0.10. La siguiente opción se refiere a la altura que va a tomar la barandilla, el pasamano, a 1.10. En caso de escaleras, también igual a la norma. Ya, 1.10. En offset quiere decir la distancia que va a tomar la barandilla a partir del lateral de mi escalera. Dejémosle por defecto en 0.5. En la siguiente opción también es aconsejable dejar por defecto de 2. En union step se refiere a que si le colocan en sí, quiere decir que todo se va a guardar como un grupo, y en no, para que cada escalón sea un grupo. Dejémosle tal cual. 100. Este en cambio se refiere al pretil. Dejémosle también tal cual. Que si queremos que estén con balaustres. Y la distancia, a ver, está mucho, 0.90, a ver, coloquemos a 45.
Listo, vamos a darle clic en aceptar y para guardar los cambios, enter. Listo, ahí está. Correcto. Se ha generado de manera sencilla de acuerdo a los parámetros. Todo está correcto. A ver, vamos a darle control Z. Clic derecho. A ver, vamos a darle control Z. Seleccionamos todo. Primera opción de generar escalera. Y aquí probemos la configuración con cambiar la dirección de la escalera. Clic derecho. Entonces ya cambió y tomó el primer escalón de color rojo. Si quisiera cambiar, este no es el caso, pero si quisiera cambiar el inicio de la dirección, pero tan solo del primer escalón, clic derecho, cambiarlo. Si ven, se pasó acá, clic derecho, revertir dirección, ahí está bien, clic derecho, configuraciones de los parámetros, cambiémosle a 50 centímetros, aceptar, enter, listo. Si queremos ir modificando. Ahora, para hacer rampas es prácticamente lo mismo. Seleccionamos, nos vamos a ir a la segunda opción de generar rampas y aquí en cambio clic derecho, que sea simple, ya, ahí está bien, la dirección de la escalera, no cambiemos nada, pero acá, a ver, según este caso de 0.03 está bien. Prácticamente se guarda la configuración que tuvimos en las escaleras, solo que acá vamos a dejarle sí en 0.03, que está correcto. Dejémosle tal cual. Aceptar. Ya. Enter para marcar los resultados. Ya, ahí está. Nuestra rampa. Y listo, ya hemos aprendido a generar tanto escaleras como rampas de manera sencilla a través del plugin Stair. Hola, en esta lección veremos a cómo generar múltiples estilos de corte sin importar la geometría a través de los plugins Slice y Multi-Slice. Vamos a activar entonces dichos plugins. Nos vamos a ir a la opción de ver, barra de herramientas, es for you, multi-slice y slice. De paso también activemos la opción de vistas para comodidad. Demos clic en cerrar. Cabe recalcar que las herramientas del plugin Slice y Multi-Slice cumplen la misma función de crear cortes. ¿Cuál es la diferencia? En que el Slice permite hacerlo de manera individual y en cambio el Multi-Slice de manera general o de manera colectiva. Aclarado esto, iniciemos entonces. Vamos a posicionarnos en una vista de planta. Las geometrías deben estar en grupos de bucles cerrados. Nos vamos a ir a la primera opción de Slice y lo que va a permitir, podemos ver ahí, ¿no es cierto?, una línea de color rojo. Entonces esta va a plasmarse en la geometría. ¿Sí ven? Y al ingresar al grupo podremos ver que lo ha dividido. Igual acá, que lo ha dividido. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué sucede si es que se quiere dividir una sola geometría o un solo elemento? Pues debemos seleccionarlo, ir a la opción y por más que atraviese a las demás geometrías, no lo va a captar. Únicamente a la seleccionada. Vamos a darle control Z a todo. ¿Listo? Probemos la segunda opción.
Y esta también nos permite generar los cortes, pero con la diferencia de que mantiene uno de sus lados. Seleccionamos. Acá lo que podemos apreciar es que se añadió un trazo o una línea de color naranja. Entonces esta línea nos va a indicar qué elemento voy a mantener y la roja la dirección del corte. Ahí está, perfecto. Al igual que en el anterior caso, al seleccionar una geometría, por más que atraviese a las demás, únicamente va a trabajar en aquella seleccionada. Control Z. Continuemos. La tercera opción también permite generar cortes, pero con la diferencia de que produce una separación o división. A ver, seleccionamos, mejor dicho, no seleccionemos ninguna. Después la tercera herramienta y pasemos el corte. ¿Listo? De tal manera que ahora al seleccionar, comando M, podré dividir la geometría. Vamos acá, M, se dividió, igual acá, M, se dividió. Y por último, la cuarta opción nos va a permitir asimismo generar un corte, pero para sacar la sección del grupo de geometría. ¿A qué me refiero con esto? A ver, seleccionamos, nos vamos a ir a la última opción, por acá, listo. Se generó, ¿no es cierto?, ahí una línea. Ahí está. Quiero sacar esta sección. Selecciono la línea, comando M y aquí está. Extraída la sección. Listo. A ver, vamos a hacer lo mismo con la esfera. Trazamos y para que se vea aún mejor el plano de sección, vamos a irnos a la opción de ver, estilo de cara y activamos rayos X. Aquí está. De tal modo que al seleccionar la línea yo puedo extraer nuevamente ver, estilo de cara, rayos X, selecciono la línea, tecla M para mover, ahí está. Y finalmente las herramientas del plugin Multi-Slice, como manifesté, hacen exactamente lo mismo que el Slice, con la diferencia de que nos permite generar múltiples líneas de corte o varias líneas de corte. Por ejemplo, demos clic en la primera opción, voy a hacer un corte por acá, corte por acá, un corte por acá. Listo. Enter. Ahí está. Si quisiera hacer un corte para conservar algunos elementos, lo mismo, a ver, control Z. ¿Qué es lo que queremos mantener? Enter. Ahí está. Control Z. Y el último, ¿qué elementos quiero desplazar? Ahí. Enter. Comando M, mover. M, mover. Y listo, hemos aprendido a utilizar las herramientas de Slice y Multi-Slice para generar nuestros cortes. Hola, en esta lección veremos a cómo ocultar estas molestas líneas que conforman mi geometría para alcanzar una mejor representación. Usualmente o tradicionalmente se lo hacía desde la opción de suavizar aristas. Activábamos en ventana, bandeja predeterminada y suavizar aristas. Acá seleccionábamos, ¿no?, nuestro elemento y activábamos suavizar coplanarias, incrementamos los grados y claro, ¿no?, que se están ocultando ciertas líneas. Pero lo que también hace es generar unas sombras que parece que estuviesen boleados mis elementos, en este caso las maderas de mi celosía. Y esto es lo que yo no quiero.
¿no? Sino simplemente que se oculten las líneas. Listo. Entonces vamos a activar el plugin. Nos vamos a ir a la opción de ver, barra de herramientas, buscamos S4U, Hide Line, aquí está. Activamos y cerramos. Lo arrastramos, lo posicionamos correctamente en nuestro panel principal. Y el plugin se compone a su vez de 4 herramientas. La primera permite ocultar las líneas una a una. Por ejemplo aquí, no quiero que se visualicen estas, o de pronto las de acá. ¿Sí? Va a depender de sus requerimientos. Pero lo que hace esta es ocultar una a una. La siguiente herramienta es ocultar las líneas de intersección. Para esto entramos al grupo, seleccionamos todo el elemento o toda la composición, le damos clic y a su vez clic en el elemento, listo, ahí está. Ya se han ocultado estas líneas. La siguiente opción es la de ocultar todas las líneas de mi grupo o de mi composición. Listo. Por ejemplo, acá el monigote. Listo. ¿Sí? Y por último tenemos la de restablecer todas las líneas. ¿No? Seleccionamos todo el grupo y restablecemos las líneas. Igual acá. Seleccionamos todo el grupo y restablecemos las líneas. Y listo, ya hemos aprendido a ocultar las líneas que conforman mis geometrías.